Vamos ahora a conocer algunas características históricas de la medalla que desapareció y luego, tras varias horas de estar perdida, apareció. Vamos a recurrir a un contacto con la ciudad de Potosí y vamos a hablar con Bernardo Oropesa. Él es numismático, miembro de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Nos contactamos vía Messenger, ya lo tienen en imagen. Damos la bienvenida. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, queridos amigos de televisión, a través de llegar más efectivo a todo el territorio nacional. Gracias por aceptar nuestra invitación. En principio se ha hablado mucho del tema, pero nos gustaría conocer algunas características históricas de esa medalla. Para comenzar, entendemos que, por ejemplo, se acuñó en la ciudad donde te encuentras, es decir, en Potosí. ¿Es verdad? Efectivamente, a partir de un decreto que se tanto de Bolivia, el 11 de agosto de 1925. En este secreto se señalaba que se tiene que confeccionar una medalla lo suficientemente hermosa y digna de ser obsequiada al Libertador Bolívar. Lo que se hizo, francamente, es una obra de arte singular. Es la pieza más hermosa de la medallística boliviana y de la medallística americana durante el siglo XIX, acuñada en el de 22 años. Vamos a superar algunas deficiencias en la calidad técnica de ese contacto con la ciudad de Potosí. Estamos conversando con Bernardo Oropesa, ya lo decía, numismático, miembro de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Algunos antecedentes importantes de la medalla, ya lo decía, fue acuñada en Potosí, Sucre. El mariscal Antonio José de Sucre tuvo el gesto inicial de entregar al fundador de nuestra república, Simón Bolívar, un presente que simbolizara el valor de la gesta que realizó Bolívar por la naciente república. De allí surgió la idea. Se creó la medalla presidencial, denominada así posteriormente. Se la entregó a Bolívar cuando el Libertador se encontraba en Lima, capital del Perú. La idea era entregar esa medalla a perpetuidad, pero Simón Bolívar, poco antes de fallecer, tuvo un gesto importante. Dijo que devolvería la medalla a Bolivia para que sea conservada en nuestro país y así se convierta en símbolo de su legado y de la herencia histórica libertaria que otorgó a nuestra nación. Vamos ahora sí, tras ese dato, al contacto que habíamos iniciado con Bernardo Oropesa. Bernardo mencionaba algunos de los antecedentes de la medalla que desapareció y apareció hoy. Primero fue entregada a Bolívar en Lima y a partir de allí la mantuvo el libertador Simón Bolívar hasta que poco después de su muerte fue recuperada y enviada desde Kingston, en Jamaica, a nuestro país. Es decir, la medalla viajó a Lima, luego viajó a Jamaica, volvió a Bolivia y nunca pasó nada con ella hasta el día de hoy, en la que desapareció en las circunstancias que ya conocemos. ¿Qué te dice esa circunstancia? Bueno, efectivamente esta pieza es una pieza singular que ha tenido desde su concepción en 1825 y su acuñación en la Casa de la Moneda de Potosí todo un viacrucis excepcional. Ha acompañado a los presidentes de nuestro país durante las épocas de felicidad colectiva y durante las épocas también de crisis. Fue entregada al Libertador Bolívar, cuando él se encontraba en Lima, ya quedó contentísimo al ver semejante utilidad de pieza. Una acuñación en oro de 22 quilates que está tachonada de diamantes brillantes. Se le compraron a la marquesa de Santa María de Octavio los aristócratas protegidas los diamantes para poder hacer esta pieza de ser la más hermosa. El grabador de esta talla fue el famoso Pedro Benavides, que pasó a la historia por haber acuñado la moneda más importante en el tiempo de la primera potencia americana en 1813. Para la Argentina, pero sin lugar a dudas esta es la obra de arte más importante y más linda de nuestro país. Cuando el Libertador Bolívar falleció en 1830, él había dejado en su testamento en la cláusula sexta el expreso encargo de que esta pieza sea retornada al Congreso boliviano. Y así cumplió su albacería con su principio marcado
Michael, comunicó al gobierno boliviano la presentación del dictador Bolívar El contacto en cuanto a calidad de audio no es el óptimo, trataremos de retomarlo más adelante en hora 23. Pero los datos están establecidos, la medalla, más allá de su valor económico, que es incalculable, tiene un alto valor histórico. Y ha sido precisamente ese simbolismo el que determinó durante las largas horas en las que la medalla estuvo desaparecida, ese impacto tan profundo en el sentimiento de los bolivianos. El tema no ha quedado desde luego allí, más allá de las investigaciones y de la aparición de la medalla presidencial. En las redes sociales abundaron hoy los memes, los twitters, las notas en Facebook, reflejando un sentir de indignación respecto a los sucesos de esta jornada. Vamos a recordar algunos de ellos a través de twitters que se mencionaron a lo largo de la jornada. La característica del sector y la información que proporcionaron varias personalidades del país. Comenzamos, por ejemplo, con un pronunciamiento del ministro de Gobierno que fue recogido por el periódico La Razón. El tuit dice: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informa que son 4 los antisociales los que participaron en el robo de la medalla presidencial. 2 de ellos fueron identificados y son de nacionalidad peruana. Un tuit antes de la conferencia de prensa de hoy, en la que, como les decía, el ministro identificó a Alexander Huañocana como principal autor del robo. Vamos a otras repercusiones. El tuit de Carlos Mesa, expresidente de la República, que escribió: me quedo sin palabras. En 193 años, ni la peor de las dictaduras descuidó la seguridad de la medalla presidencial legada a Bolivia por el Libertador. Una vergüenza, dice Carlos Mesa. A continuación, el punto de vista y el tuit de Jorge Quiroga: inaudito, trágico y vergonzoso. Gobierno maneja la histórica medalla presidencial con menos cuidado que el que se brinda a un celular. El Libertador es devaluado en billetes con su imagen en Venezuela, mientras en su hija predilecta, Bolivia, roban su medalla. ¿Y qué ha dicho el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas? Ya tenemos su tuit en imagen. Los padres de la patria nos enseñaron el respeto a la Constitución y a las leyes, dejando como uno de los símbolos la medalla presidencial. Lamento su robo, dice Costas, y el descuido en su seguridad, que representan una afrenta para todos los bolivianos. Y el último, de tono desde luego crítico, Alfonso Gumucio, periodista, investigador, comunicador, que ha escrito: los militares bolivianos perdieron todas las guerras, solo ganaron batallas contra la población civil desarmada. Y el colofón: no pueden siquiera resguardar la medalla de Bolívar, se la dejaron robar en un prostíbulo. Esos algunos de los tweets más importantes de las últimas horas. El contacto vía Messenger con nuestro entrevistado en Potosí, Bernardo Oropesa, no era el de los mejores, así que recurrimos al contacto telefónico para cerrar los datos que nos brindaba. Estamos en vía telefónica con Bernardo Oropesa en Potosí. Recordabas, Bernardo, la importancia de ese símbolo patrio. Más allá de su valor económico, ¿cuál es la trascendencia de esa joya para nuestra nación? Efectivamente, mi querido amigo, hacerte llegar un caluroso saludo e informar a toda la población de que esta es la medalla más hermosa de la medallística americana acuñada durante el siglo XIX, y pocos países en América Latina pueden preciarse de tener una joya tan hermosa que encierra todo el patriotismo y el civismo de 193 años de vida independiente. Esta medalla fue acuñada en la Casa de la Moneda de Potosí por el experto grabador Pedro Benavides. Fue acuñada en oro de 22 quilates. En el anverso se puede ver al Cerro Rico de Potosí, en cuya cima está el Libertador Bolívar vestido a la heroica con un uniforme militar, sosteniendo una pica, y en la punta de la pica el gorro frigio como símbolo de la libertad, pues él había consagrado la libertad de todo el continente americano, trayendo desde las ardientes playas del Orinoco hasta la cima del Potosí el estandarte de la libertad. En el reverso se puede ver
una leyenda que dice: la República de Bolívar, agradecida al héroe cuyo nombre lleva. Es singular la pieza porque está tachonada en diamantes hermosísimos de muchos quilates, piezas únicas, que fueron adquiridos a la señora marquesa de Santa María de Otavi, esa aristócrata tan importante de Potosí, que era dueña de la hacienda de Cayara o del magnífico palacio actualmente convertido en el Banco Nacional de Bolivia, en calle Junín de nuestra capital. Y lo más trascendente es de que esta pieza le llegó al Libertador Bolívar cuando él se encontraba ya en el Perú, en el año 1826, en junio, y él agradece al pueblo boliviano con una emotiva carta que en la parte pertinente dice: no encuentran los bolivianos cómo ovacionarme con atenciones, y esta medalla es un eslabón más a la cadena con la que han oprimido de amor mi corazón. Cuando el Libertador muere, a través de la cláusula sexta de su testamento, expresamente estipula de que esta pieza tiene que retornar a Bolivia y ser entregada al Congreso Nacional, y su albacea cumple fielmente este mandato desde Kingston, Jamaica, que era la ciudad donde se encontraba radicado don José Francisco de Martín. Llega a nuestro país el 6 de junio de 1835, cuando ya se encontraba en la presidencia el mariscal Andrés de Santa Cruz, y a partir de ese momento ha quedado en territorio nacional y ha tenido una consecución continua de presidente a presidente hasta nuestros días. Por la importancia de esa historia que se encuentra tras la medalla, se establecieron procedimientos y normas para su manejo. Recordaremos, Daniel Bernardo Oropesa, cuáles son esos procedimientos que evidentemente no se han cumplido en las últimas horas con el desenlace que ya hemos conocido. ¿Cuál es la normativa para el manejo de esa medalla presidencial? Sobre el particular puedo mencionar dos importantes decretos emitidos. Uno, el año 2002, bajo la presidencia de Jorge Tuto Quiroga, quien realizó una importante conservación y restauración de la pieza. Justamente fue él quien mandó restituir 7 diamantes, entre ellos 4 importantes de la moña de coronación de la pieza. Él también fue quien ordenó que se restituya y se haga una cadena muy estética para que pueda ser lucida por los presidentes civiles en el pecho. Y él dictó un decreto en virtud del cual la medalla del Libertador Bolívar únicamente podía ser lucida el 6 de agosto en ocasión de fiestas patrias. Pero el segundo instrumento legislativo importante que podemos hacer conocer a la población es el Decreto Supremo 727 dictado por el presidente Carlos Mesa, que señala que además de ser utilizada la medalla del Libertador Bolívar en ocasión del 6 de agosto, también puede ser utilizada para las ceremonias de transmisión de mando y para las ocasiones importantes que el ceremonial y el protocolo así lo estimen. Estos son dos de los documentos más importantes del ordenamiento jurídico boliviano en torno a la utilización de esta valiosísima joya. Pero también puedo señalar el decreto del 28 de octubre del año de 1839, dictado por don José Miguel de Velasco, que la convierte a esta pieza en la insignia del mando presidencial. Por lo tanto, esta es la pieza más importante de nuestra historia republicana, la que encierra toda la dignidad nacional y la que le confiere al primer mandatario de la nación el revestimiento importante de la soberanía nacional a través de las urnas democráticas, traducidas en una joya y también en una banda con los 3 colores de nuestra enseña tricolor. Daniel Bernardo, sé que tu especialidad es la numismática, pero de todas maneras no podemos dejar de preguntar lo siguiente. Con la importancia que tiene esa joya por sus características históricas que bien has resumido, ¿cómo explicas que haya sido manejada como un balón de fútbol en una mochila? Ciertamente la noticia ha sido espeluznante para toda la comunidad boliviana y tú has podido plasmar las repercusiones internacionales del suceso. Esta mañana solamente hemos podido, en el estupor de conocer la noticia, hacer una analogía con aquel famoso robo del trofeo Jules Rimet, la Copa Mundial del Fútbol, que sucedió en Inglaterra en el año de 1966, el 20 de mayo, y durante 7 días estuvo perdido el trofeo y fue hallado casualmente por el famoso perro Picles en un lugar abandonada, en una bolsa, tal cual sucedió en el caso de nuestra medalla el día de hoy. Ciertamente, la medalla del presidente en Bolivia y la banda presidencial son los 2 símbolos de mando más importantes que se tienen en nuestro país. Son una analogía a la tiara del Papa de Roma o una analogía a la corona de la Reina de Inglaterra. Revisten majestad, revisten soberanía y son los símbolos más importantes de la dignidad nacional.
Gracias, Daniel Bernardo Oropesa. Tu perspectiva nos ha permitido conocer y retomar la importancia de esa importantísima joya para el sentir y el alma de todos los bolivianos. Si tuvieras que mencionar una sola frase para resumir la importancia de esa joya, que ojalá quede grabada en la memoria de todos, ¿cuál sería como numismático? Más que una frase, mi querido amigo, lo que nosotros sugeriríamos sería un desagravio a la medalla del presidente, un desagravio a la banda del presidente, que son los dos símbolos más importantes de nuestra historia nacional, de nuestra historia independiente, y ciertamente son dos grandes elementos de nuestra historia trascendental como nación y nuestra gran posibilidad de alcanzar la superación, el desarrollo y la grandeza de Bolivia están también de la mano de estas dos grandes enseñas nacionales. Muchas gracias por ese contacto. Está ahí el planteamiento, un desagravio por lo que ha sucedido en esta jornada con la medalla presidencial. Era el contacto hasta Potosí con Bernardo Oropesa, Daniel Bernardo Oropesa, numismático, miembro de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí, que nos daba esos antecedentes históricos que nos permiten una perspectiva de valoración de lo que significa la joya presidencial. Dejamos así el tema, que seguramente en las próximas jornadas generará más información y estaremos atentos a cómo evoluciona un tema que ha dejado de ser un simple hecho delictivo para convertirse